Hace unas semanas, mientras deslizaba indefinidamente en Facebook para ver qué tema de qué grupo robarme como el cerdo sin moral que soy, de repente me empezó a salir una publicidad bastante singular. Girly Prescription, un romance de feminización gradual, de feminization, transformando a un hombre joven en una hermosa chica. Prr for me, feminización y transformación en una linda chica gato. Estos últimos dos, escritos por la misma autora al parecer. Por alguna razón, parecía que Facebook estaba diciéndome que a mis 32 años, como hombre heterosexual que ve fútbol, no tiene noción de cuidado personal y le metió varias horas a Stellar Blade, evidentemente interesado por la trama, eran una mentira. Que todo este tiempo debió haberme convertido en una delicada señorita. Algo tarde si me lo preguntan. Pero cuando volví a actualizar, me salió: sé el hombre que toda mujer desea. Luego, Backyard Goblins, con una goblin de curvas pronunciadas. Y finalmente, fantasmas abusados sexualmente en un castillo embrujado. Algo que va más en mi línea de trabajo, pero que sin duda está cotorro. Y después de un poco más de tiempo, empezaron a aparecer cosas como Monstrous Love, con un par de patas en primer plano, atrapada en un simulador de citas que no sé qué, volumen 8, y mi novia me engañó y ahora mi coqueta compañera de un curso inferior no me deja en paz. Cosas que se parecen más a las tramas típicas de los animes de temporada, pero que siguen siendo, cuando menos, desconcertantes. En conjunto, todo esto son audiolibros que puedes encontrar en Audible. Conceptualmente, entiendo la selección minuciosamente curada de títulos que pueden llamar la atención en una red social como Facebook, pero al mismo tiempo, son obras apuntadas a públicos tan específicos que me llevaron a preguntarme qué o quién está detrás de todo esto. Los audiolibros no son algo nuevo. De hecho, es un formato que para finales de los 80 y principios de los 90 ya estaba entrando con fuerza en la cultura popular. Tenemos ejemplos como aquel episodio de Los Simpson donde Homero intenta bajar de peso con una cinta subliminal, pero accidentalmente termina enriqueciendo su vocabulario, o aquel episodio de Dexter donde intenta aprender francés mientras duerme y amanece con una sola frase implantada en el cerebro. Eso no era precisamente escuchar una novela, eran una suerte de hacks psicológicos con la promesa de instalar conocimiento o cambiar hábitos de la noche a la mañana, pero iba por la misma línea, y por lo visto esa promesa sigue bastante activa. Así que hoy vamos a revisar un poco de cómo funciona la industria del audiolibro, por qué puede producir cosas tan específicas y qué tan real es aquello de reprogramar el cerebro con cursos en audio. Lo primero que descubrí es que mi impresión sobre el origen de los audiolibros estaba más o menos en lo correcto, pero la historia empieza bastante antes, y por una razón mucho menos frívola. Una de las raíces más importantes del formato estuvo en los llamados libros parlantes, grabaciones hechas para que las personas ciegas pudieran acceder a obras que, de otra manera, simplemente quedaban fuera de su alcance. Esto más o menos por la década de los 30 del siglo pasado. Al principio era aparatoso. Un libro de tamaño más o menos normal podía ocupar 8 o 9 discos enormes. No era precisamente algo que pudieras echar a la mochila para escuchar camino al trabajo, pero ya estaba lo más importante. La voz podía llevar un libro hasta alguien a quien el papel no se lo permitía. Después el formato fue cambiando de cuerpo. Llegaron las grabaciones comerciales de escritores leyendo sus propias obras y finalmente los cassettes. Cada cambio hacía que escuchar un libro fuera un poco menos parecido a sentarse junto a un mueble y un poco más como llevar una historia contigo. El salto que nos interesa para entender un poco mejor lo pintoresco que se ha vuelto este mundo es el nacimiento de Audible a mediados de los 90. En 1997 lanzó un pequeño reproductor para descargar y escuchar audio portátil. Para el año 2000 ya ofrecía una suscripción y eso ayudó a cambiar la percepción contemporánea del formato. En vez de comprar una caja de cintas y comprometerte físicamente con ella, podías entrar a un catálogo, elegir un título y llevarlo contigo. Algo que después veríamos en otros rubros como si fuera una innovación. Saltando hasta 2008, Amazon compró Audible y lo integró a una maquinaria que ya sabía vender libros, recomendar productos y convertir cualquier curiosidad pasajera en una compra. Pero el cambio más importante para esta historia no fue solamente que la tienda creciera, sino que también se volvió más sencillo producir para ella. En 2011 apareció ACX, un mercado donde escritores y dueños de derechos pueden buscar narradores y productores. Un autor puede pagar la producción, acordar un reparto de regalías o encargarse de una buena parte del proceso.
Ya no necesita convencer primero a una gran editorial de que su historia sobre goblins nalgonas merece horas de estudio y actuación. Esto en cierta forma democratizó las cosas para los autores, aunque no sé qué tan bien habrán recibido los narradores pasar de leer literatura clásica a ¡demonios de patas! Como podíamos imaginar, el proceso de la creación de un audiolibro que debía ser bien pensado antes, ahora podía volverse algo más casual, y con ello se podía apuntar a públicos más amplios. Si hay suficientes personas repartidas por el mundo que quieren exactamente esa fantasía, el catálogo puede encontrarlas y conservar el título disponible durante años. Eso abrió las puertas de una forma bastante literal. Entraron obras que antes difícilmente habrían conseguido un espacio en una tienda física. En el pasado 2025, la industria estadounidense del audiolibro reportó alrededor de $2.430 millones en ingresos y más de 750,000 títulos activos. El 99% del dinero ya venía del formato digital, y una de las razones más citadas para escucharlos era poder hacer otra cosa al mismo tiempo, mientras manejas, haces ejercicio, limpias la casa o lo que sea. Y uno pensaría que en una época donde el contenido de cosas como YouTube o podcast tienen casi monopolizada la atención, los audiolibros estarían bastante delegados. Pero encontraron su nicho, con bastante fuerza, y no solo eso, sino que exponencialmente. Su modelo de suscripción es de los más beneficiosos para los usuarios. A diferencia de lo que era antes, donde debías pagar por un volumen de una sola obra, ahora los catálogos están lo suficientemente abiertos como para que estés dispuesto a escuchar lo que sea. Con esto en mente, pues sí, esas cosas raras que salen anunciadas atienden a pura oferta y demanda, impulsada por la curiosidad. Y esto ya le da una explicación a esas recomendaciones extrañas que me dio Facebook. Meta explica en principio lo que muchos ya sabemos, que los anuncios pueden depender de tu actividad, de temas que su sistema prioriza para ti o de haber visitado el sitio del anunciante, pero también de lanzarte cosas al azar como para ver qué capta tu atención. Siendo así, lo que me salió a mí no es que estuviera impulsado por búsquedas que yo hice, sino para ver qué clase de estupidez me hace detenerme un par de segundos en mi navegación. Y yo, como buen imbécil, caí en la trampa. El algoritmo no tiene por qué entender que te gusta. Le basta con medir por qué no te fuiste. Ahora bien, me di la tarea de revisar un poco esas recomendaciones. Por ejemplo, atrapado en un simulador de citas, el mundo de los juegos otome es difícil para los personajes secundarios. Los japoneses cada vez ponen títulos más largos. Es una novela ligera japonesa de Yomu Mishima. El audiolibro dura unas 9 horas y media y es un buen ejemplo de SEO agresivo. Los títulos larguísimos funcionan como sinopsis, así que es más fácil que capturen la atención del público si son lo suficientemente explicativos. Backyard Goblins, el de las goblins nalgonas, por su parte, es una serie de romance y fantasía con, en efecto, goblins nalgonas y chichonas. Su primer audiolibro dura 7 horas y media. El de las demonios de las patas es, en realidad, una trilogía completa que dura más de 23 horas. Yo no sé qué decir. Aunque medio cotorro, al final son obras bien pensadas para la clase de público al que deben llegar. En ese sentido son cosas bastante honestas. No pretenden ser aspirantes a un Nobel de literatura, solo mantenerse interesantes para seguir siendo redituables. Algo que, como sobra decir, entiendo. Hay que ganarse la vida. De aquí llegamos a los libros de la tal Nicole C., la autora detrás de Feminization, For Me y una cantidad verdaderamente respetable de relatos cortos de feminización. Al abrir las descripciones me di cuenta de que las portadas eran un tanto engañosas. Inicialmente creería que se trataba de algo así como manuales para fine boys o algo del estilo, pero va por un rumbo más artístico. Son historias de romance donde por lo regular un personaje descubre que su amigo quiere experimentar con una presentación femenina y empieza a dejarle ropa para ayudarlo. La transformación funciona como parte del vínculo entre los personajes, así que supongo que son historias identificables de cierta forma. Llegado a este punto me di cuenta de que, aunque las portadas eran medias chistosas, el tema era un poco aburrido. Simple literatura estilo Wattpad, por decirlo de alguna manera, pero entendido esto, ahora sí puedo revisar esa parte que me interesa, de productos que prometen modificarte mientras escuchas, porque esos sí que tienen una historia más larga. Durante una buena parte del siglo XX se vendieron discos de relajación, hipnosis y autoayuda con promesas de acceder al subconsciente, vencer malos hábitos
o aprender mientras dormías, pero la realidad es menos espectacular. El sueño sí participa en la consolidación de la memoria. Hay experimentos donde sonidos asociados a información que una persona aprendió despierta se reproducen durante ciertas fases del sueño y mejoran modestamente el recuerdo. Pero la parte decisiva es información que se aprendió despierto. Dormir puede ayudar a reforzar un poco lo estudiado, pero no hay evidencia de que puedas poner un curso de mandarín avanzado, contabilidad o seducción en una lista de reproducción y despiertes convertido en un Don Juan experto en negocios con chinos. En 1992, por ejemplo, un ensayo con cintas subliminales para bajar de peso encontró que quienes escucharon las cintas, quienes recibieron un placebo y quienes no escucharon nada, perdieron cantidades parecidas. En esencia, no dirías que la hipnosis es una estafa. Organismos de salud reconocen resultados prometedores o usos específicos para dolor o ansiedad en algunos procedimientos y ciertos trastornos digestivos, pero vender esa sugestión como resultados infalibles es lo cuestionable y sobre lo que gran parte de este sector está basado. Aunque en su defensa, cosas como "sé el hombre que toda mujer desea" son la clase de idioteces que se venden por todas partes, como lo que hacen estos señores toboganes de piojos. Comprendiendo a grandes rasgos cómo funciona este mundillo, la siguiente duda que me surgió era si la IA también estaba metida en este rubro. Después de todo, si hay contenido de este tipo en plataformas como YouTube, en la música e incluso en las telenovelas, que quiero hablar de las telenovelas con IA en un futuro próximo, sería fácil creer que en este momento hay granjas de contenido haciendo audiolibros, pero de esto encontré cosas algo matizadas. El pasado 2025, Audible anunció opciones de narración y traducción con inteligencia artificial para editoriales, con más de 100 voces disponibles entre inglés, español, francés e italiano. ACX, por su parte, también empezó a probar réplicas digitales creadas con autorización de narradores humanos, de modo que ellos puedan controlar y cobrar por el uso de su propia voz. Esto fue un descubrimiento fascinante, pues parece que la industria está logrando una integración de la IA de una forma más respetuosa, o al menos no tan nefasta comparado a lo que ocurre en otros lados. En una industria que vive de hacer rentables públicos cada vez más pequeños, la tentación es evidente. Una voz sintética puede narrar libros que nunca recuperarán el costo de contratar a una persona. Una traducción automática puede lanzar el mismo título en varios idiomas, y una cadena casi completa de producción puede multiplicar obras con una velocidad imposible para un equipo humano. ¿Eso significa que el catálogo ya fue tomado? Pues no. Los datos del año pasado dicen que el 16% de los oyentes estadounidenses habían probado alguna voz artificial, mientras que los títulos con IA representan apenas el 0.03% de los ingresos del sector. La IA entró, pero está lejísimos de imprimir dinero. Bajo mi percepción inicial, como justo suelen tratarse de obras extensas, aunque exista una demanda, también el público es un poco más selectivo sobre cómo terminan eligiendo qué oír. Valoran el estilo de escritura de un autor humano, o si una voz robótica no es atrayente, sencillamente pasan de ello. Aunque evidentemente el riesgo está ahí. Mientras un autor puede tardar bastante tiempo en actualizar una historia, la IA da resultados más inmediatos y a un menor coste. Es todo bastante gris. Al final, los audiolibros existen en una realidad donde aprovechan nichos muy específicos de consumo. Es una industria que empezó resolviendo un problema de acceso, tuvo múltiples formas hasta llegar a la autopublicación y tiene la ventaja de encontrar público aunque sea muy específico. En el mismo carrusel terminan una editorial japonesa con licencias internacionales, un escritor independiente con romances de monstruos, una autora de fantasías de género, manuales de vida y un relato de fantasmas violados que ese sí no me animé a revisar. Está muy boy, como dicen los chavos. Como creador de contenido, encuentro muy estimulante que haya un campo donde un autor simplemente pueda escribir una obra poniendo patas gigantes en la portada y tenga la certeza de que habrá público que diga 23 horas de patas. Play. Creo que encontré mi nuevo giro.